Jóvenes, un gusto saludarlos. Voy a tratar de reforzar una serie de temas de primer año que he seleccionado para ver cómo refuerzo lo que es la prueba avanzo, ya que como ustedes se dieron cuenta, los ítems que van a ser evaluados de esa prueba únicamente van a ser de primer año, lo que significa que de segundo año no van a tomar ítems evaluables. Entonces lo voy a hacer a manera de refrescar los conocimientos de lo que vimos y trabajamos en primer año. No voy a profundizar demasiado en cada tema porque, como ustedes saben, los temas son bastante amplios. Sin embargo, voy a tratar de hacer lo posible de reforzar de manera rápida cada uno de ellos, solo para que ustedes refresquen el conocimiento y se recuerden a la hora de que les aparezcan los ítems ahí. Entonces, el primer tema que voy a trabajar es medidas directas e indirectas. Si ustedes se recuerdan, el año pasado trabajamos lo que eran las medidas fundamentales y derivadas, que tienen que ver con las directas e indirectas. Bueno, hablando de las dos, las directas son aquellas medidas que siempre van a surgir de la utilización de un instrumento de medida. Puede ser una regla, puede ser un termómetro, puede ser una balanza, cualquier instrumento que nos arroja una magnitud de medida. Entonces se van a conocer como medidas directas. Aquí tienen un concepto. Directas o fundamentales. Bueno, las medidas directas se conocen también como fundamentales y para ser expresadas únicamente usted necesita de la cantidad y la unidad de medida. Lo que les decía, son las medidas que se obtienen cuando utilizamos instrumentos de medida. Por ejemplo, las fundamentales, las más comunes son las de longitud, masa y tiempo, son las que comúnmente más utilizamos. Ambas, para ser expresadas, usted utiliza un aparato para hacer el cálculo y obtiene de manera directa lo que es la medida de esa magnitud. Entonces, por ejemplo, un metro, para su expresión usted necesita la cantidad y la unidad de medida. Entonces, todas las que son directas o fundamentales simplemente se van a expresar por esa cantidad y la unidad de medida. Tenemos de temperatura también, que usted, si le coloca un termómetro, este les arroja la cantidad de manera directa. Entonces, comúnmente los termómetros están calibrados a temperatura Celsius. Entonces, de un solo le dicen a usted, su temperatura es de 37 grados Celsius. Entonces, le dan la cantidad y la unidad de medida, producto de la utilización de un instrumento de medida. Entonces, las directas, lo repito, siempre utilizan un instrumento para obtener esa medida. Entonces tenemos de masa, 1 kilogramo, 1 libra. Esos son como ejemplos. De tiempo puede ser 1 hora, 1 minuto, segundos. Cualquier unidad que me sirva para expresar lo que son unidades de medida. En cuanto a las directas, perdón, en cuanto a las indirectas, que también la vamos a conocer como derivadas, estas surgen de las operaciones que asocian dos fundamentales o dos directas. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área de un objeto, de una mesa, por ejemplo, usted no lo puede hacer de manera directa. Tiene que hacer una operación. Entonces hay que multiplicar base por altura o para obtener esa medida. Entonces, siempre que usted combine las fundamentales, entonces para multiplicar, sumar, restar o dividir, usted ya está obteniendo como respuesta lo que son magnitudes derivadas o indirectas. Por ejemplo, la fuerza. La fuerza, que es una unidad de medida que se expresa comúnmente por Newton, es multiplicar la masa por la gravedad, por la aceleración. Entonces ahí se combinan una gran cantidad de unidades de medida. La velocidad igual. Entonces usted sabe que la velocidad es el producto de dividir la distancia entre el tiempo que lo recorrió. Entonces la fuerza es multiplicar masa por aceleración. Entonces aquí es donde les digo las unidades. Masa podría ser kilogramos, aceleración metros sobre segundos cuadrados. Entonces hay una mezcla de unidades de medida. Entonces cuando se mezclan, el producto son magnitudes indirectas o derivadas. Bueno, surgen otras unidades de medida, las que son las vectoriales. Estas magnitudes, aquí tengo un concepto para que ustedes solo lo repasen, son aquellas magnitudes
que no pueden representarse solo por el módulo, sino que debe de indicarse su dirección y el sentido. Cuando me refiero a módulo, me refiero a la cantidad o al valor de la magnitud. Por ejemplo, 5 newton. Entonces, 5 es el módulo de la fuerza. Entonces, ojo, estas necesitan indicarse la dirección y el sentido. Entonces, ¿con qué se representan? Ustedes en su cuaderno deben de tener esta clase de primer año. Se representan a través de vectores. ¿Y qué es un vector? Es un segmento de una flecha. Entonces, el que representa lo que es el módulo, o la magnitud o la cantidad de esta, el sentido que de cierta forma indica hacia dónde apunta la flecha, el punto de aplicación y la dirección que lleva el vector. Entonces, en las vectoriales llevan todos estos componentes, porque no se pueden expresar con una simple cantidad y una unidad de medida. Entonces, siempre utiliza todos estos componentes. Entonces, se utilizan vectores o segmentos de flecha para ser expresadas. Recordarles que podemos hacer sumas de vectores, restas de vectores, y podemos operar a través de lo que son los vectores. Recordando, por ejemplo, si a mí me piden que yo sume estos vectores, sencillo lo que voy a hacer. Si me piden que sume el vector A con el vector B, lo que hago es esto. Hay una forma sencilla. Se llama punta con cola. Entonces, si al vector A yo le voy a sumar el vector B, lo que hago es desplazar el vector B a la punta, que esta sería llevarme la cola del B a la punta del A que voy a sumar, y me quedaría de esta manera. ¿Y qué es lo que hago? Trazo una línea que une la punta del primer vector, perdón, la cola del primer vector con la punta del otro, y lo uno con una línea. Esta línea punteada me indica que yo voy a sumar el vector A con el vector B y voy a obtener el vector resultante. Si lo hace usted con regla, digamos que este mide 5 centímetros y este mide 7 centímetros, lo que hace es trazarlos y luego con la misma regla medir esta flecha que se formó acá, que es el vector resultante, y usted ya obtiene el resultado de ahí. Entonces, pero ¿qué pasa si los vectores tienen un mismo origen? Entonces se utiliza, para cuando son del mismo origen, se utiliza el método del paralelogramo. Entonces, que son trazar las paralelas de los vectores. ¿Cómo así? Cuando yo me refiero a trazar paralelas, es que este vector yo lo voy a dibujar paralelo a él. ¿Cómo así? Es como decir enfrente de él. Entonces, este vector yo lo voy a dibujar enfrente de él, pero ¿dónde termina o dónde está la punta del otro vector? Entonces la paralela va a iniciar aquí y va a llegar hasta aquí con líneas punteadas. Ahora voy a dibujar la paralela de B, del vector B. Lo que hago es llevarme este vector, lo tomo como inicio la punta del vector A y trazo la línea. Entonces esta línea que tracé aquí punteada es la paralela de B. Entonces ambas se van a juntar en este punto. Lo que hago es trazar esta línea y me da el vector resultante. Entonces el vector resultante sería este. Pero ¿cómo obtengo el valor? Bueno, si usted lo hace con una regla, usted obtiene el valor de manera directa. Pero se puede hacer a través de fórmulas y de manera matemática. Podemos utilizar esta fórmula que nos dice que la resultante, que en este caso tenía que haberle puesto una letra B, la resultante va a ser la raíz cuadrada de el vector A elevado al cuadrado, más el vector B elevado al cuadrado, más el vector, dos veces el vector A por el B, por el coseno del ángulo que se forma acá. Entonces, el coseno de estos ángulos. Entonces, sería esa la operación que se va a hacer. Pero, ¿qué pasa si los vectores tienen un ángulo recto? Cuando los vectores tienen un ángulo recto es porque un vector, digamos, este ejemplo, este vector va hacia el norte y este va hacia el este. Entonces, noreste. Entonces, el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados. Aquí es más sencillo porque utilizamos la fórmula de Pitágoras. Que sería C va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, y esa sería una manera de obtener respuestas. Si ya quiero resolver, creo que voy a hacer otro videito más corto para aplicar esta fórmula y esta para recordarles, pero por el momento me voy a quedar hasta aquí con este video. Entonces, simplemente es un recordatorio de los temas de primer año.